que empezamos esta serie sobre Primera de Pedro y pues al empezarla siempre hay la prueba de que empezamos a vivir lo que está diciendo Primera de Pedro. Y si miramos el capítulo 1, ahí el verso 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y creo que podemos decir que es el caso, que ha pasado así con la iglesia, con varios hermanos y hermanas de la iglesia, varias familias, ya sea con luchas de salud o el fallecimiento de un ser querido u otras dificultades. Y hoy como iglesia estamos viviéndolo en un sentido, porque como dije, queríamos estar reunidos como todos los domingos, pero Dios nos tiene aquí. Y miren el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí vemos el propósito de todo esto, porque estas pruebas nos deben llevar a alabar a nuestro Dios y finalmente darle alabanza, gloria y honra. Entonces, debe ser nuestro deseo. Y al mirar esta carta, vamos a ver hoy los planos de la casa de Dios. Y yo no sé mucho de la construcción, pero yo entiendo algo, que uno tiene que tener planos para construir. Si uno simplemente dice, aquí tengo algunos materiales, algunos bloques o ladrillos, cemento, unas tablas, y no tengo un plan de lo que vamos a construir, y les digo a los obreros, hagan algo con estos materiales. Eso va a salir bastante mal, ¿cierto? Porque lo más importante en la construcción inicialmente es tener un plan, los planos hacia dónde vamos con este edificio. Y lo bonito es que en la palabra de Dios, cuando vemos esa palabra, la casa de Dios, aparece en la Reina Valera 77 veces y la mayoría están obviamente en el Antiguo Testamento y se refieren al tabernáculo y al templo. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, en primera a Timoteo 3:15, Pablo dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahí habla de esa casa y nos dice que es la iglesia de Dios. También Hebreos 10:21 dice que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Cristo sobre su iglesia. Y en nuestra carta de Pedro, el capítulo 4, miren el 17, porque dice aquí, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Ahí vemos que en Pedro también, él cuando usa este término, la casa de Dios, está pensando en la iglesia. Igual en nuestro pasaje de hoy, que es el capítulo 2, 4 al 8, vemos también ahí en el 5 que llama a la iglesia una casa espiritual. Entonces, por eso puse el título de la predica, Los planos de la casa de Dios. Los planos de la casa de Dios. Y vamos a ver, al estudiar este pasaje, que Dios nos va a dar características de su iglesia. Nos va a dar tres características de su iglesia y si las entendemos bien, hermanos, vamos a poder saber cómo vivir. El problema es cuando no sabemos cuál es el plan de Dios para su iglesia, no entendemos su identidad. Entonces, cuando eso pasa, no vamos a poder avanzar como Dios quiere. De lo contrario, si tenemos claro el propósito de Dios para su iglesia, cuál es su identidad, cuáles son sus características, entonces, claro, vamos a poder entender mucho mejor qué hacer como iglesia. Entonces, vamos a hacer la lectura del capítulo 2 de Primera de Pedro, el 4 al 8.
Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Vemos aquí en el 5 que en la Reina Valera traduce sed edificados como casa espiritual. Pero en el original, ese verbo es una forma que puede ser un mandato así, sed edificados, o también como traduce la Nueva Versión Internacional, se está edificando una casa espiritual. Y por el contexto, creo que es mejor pensar de esa forma, que se está edificando una casa espiritual, porque una casa, pues Dios es quien la está construyendo. Nosotros simplemente somos parte de esa obra, entonces mejor sería pensar que Él es quien la está edificando. Pero al entender cómo es su casa, ya podemos entender mejor nosotros cómo vivir como iglesia. Y bien, entonces, ¿cómo es esta casa? Ya mencioné que vamos a ver tres características de esta casa. Y vemos la primera característica en varios versículos. Si ustedes notaron, el pasaje es bastante cristocéntrico. Aquí vemos, por ejemplo, en el 4, acercándonos a él, piedra viva. ¿Quién se refiere? Pues ahí él ha citado, ahí en el 3 él ha citado el Salmo 34, y en el fondo de lo que dice Pedro en esta carta, muchas veces está este Salmo 34, que habla precisamente de la benignidad del Señor. Pero cuando Pedro lo interpreta, él lo lee de forma cristocéntrica. Es decir, cuando él ve eso, la benignidad del Señor, él piensa en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso él dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces ahí vemos que la primera característica es que la casa debe ser cristocéntrica o es cristocéntrica. Voy a usar esa forma de decirlo, es cristocéntrica porque Dios ha centrado su plan en su Hijo Cristo. Y lo vemos ahí cuando dice más para Dios escogida y preciosa. Quizás para muchas personas Él no lo es, pero para Dios lo es. Lo vemos también en el 6, por lo cual también contiene la escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pues eso viene de Isaías, ¿cierto? Eso viene de Isaías 28:16, que es una cita ahí en su contexto original que para un lector original sería un poco difícil entender de qué está hablando, porque habla de una piedra ahí, del ángulo escogida preciosa, y ellos no entenderían como nosotros. Pero a la luz de lo que hizo Dios con su Hijo Cristo, ya podemos ver claramente que esta piedra angular es Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos de ser una iglesia cristocéntrica, significa que Cristo es la piedra del ángulo. Significa que Él es el centro de lo que hacemos como cristianos. De hecho, aquí puse Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, y el que creyere no se apresure.
Ahí vemos de una forma muy clara que para Dios su casa es cristocéntrica. Es el fundamento del plan de Dios, lo que Él ha deseado hacer con nosotros y con su iglesia. Y lo vemos ahí también en el 7. Para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ahí vemos que Pedro cita nuevamente ahí un salmo, el Salmo 118, 22, y al citar el salmo, lo que hace él es resume, como dice la comentarista Sue Won, ella decía algo interesante, ella decía que cada vez que Pedro usa un salmo o una cita bíblica, él está resumiendo su argumento. Él presenta su argumento y él después usa una palabra del Antiguo Testamento para resumir esa enseñanza, para decir, esto descansa sobre la autoridad de la palabra de Dios profetizada, que Cristo debe ser el centro de la iglesia, en el sentido de que siempre vamos a predicar a Cristo, en el sentido de que la única forma de acercarnos a Dios, como dice ahí en el 5, al final dice, por medio de Jesucristo. Debemos entender que la única manera de acercarnos, como él dice en el 4, acercándonos a Él, piedra viva, la única forma de acercarnos a Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Y me llama la atención eso, porque hay muchas formas de hablar y muchos verbos que podemos usar para hablar de la salvación. Pero aquí Pedro dice que es acercarnos a Él. ¿Y cómo nos acercamos? Pues si miramos el capítulo 1 de Primera de Pedro, vemos que es por fe. Miren el capítulo 1, el 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí habla de que es por medio de lo que Él hizo, por su gran misericordia y su resurrección de los muertos. Vemos también ahí en el versículo 5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Lo vemos ahí también, es por medio de la fe en Cristo Jesús que alcanzamos la salvación. Y el versículo 9 también, obteniendo el fin de vuestra fe, es la salvación de vuestras almas. Entonces, Pedro es muy claro que nos acercamos a Dios por medio del Hijo al creer en Él. Entonces, si nos acercamos así, debemos vivir así, porque como decimos con la iglesia, siempre no podemos dejar el evangelio atrás y decir, no, ya voy a cambiar a algo más avanzado. Lo que hacemos es profundizar en esas verdades y entender que eso nunca cambiará. Siempre nos acercamos por fe, por medio del Hijo, al Padre, en el Espíritu Santo. Entonces, es una casa cristocéntrica. Creo que les he contado esta anécdota, pero cuando nuestro hijo mayor, Lucas, tenía como 1 año y medio tal vez, o 2 años, no recuerdo su edad exacta, nos invitaron a una casa. Y en esa casa entramos a la sala principal y ahí había una cantidad de muñecas, creo que, bueno, muñecos porque también hombrecitos ahí, pero de porcelana. Y estos muñecos eran muy hermosos y a nuestro hijo le fascinaron. Eran como el mismo tamaño de él. Y estaban ahí como vigilantes en esa sala principal. Alrededor de toda la sala estaban una cantidad de estos muñecos. Pero nuestro hijo era muy activo. Y entonces todo el tiempo estábamos centrados en esos muñecos. Es decir, tratando de no dejarlo o tumbarlos o tocarlos y ustedes
¿Se imaginan ahí tratando de hablar y tener una conversación mientras todos estos muñecos le estaban mirando al hijo, ¿cierto? Entonces él tenía esa tentación. Pero lo que recuerdo de eso, no recuerdo casi nada de esa casa excepto esos muñecos. Nuestra visita estaba centrada en ellos y ni por un segundo se nos olvidó que estaban ahí. Estábamos haciendo todo para que el hijo no los tocara, ¿cierto? Ahora, es un ejemplo de, pues cuando él estaba pequeño, pero creo que sirve para pensar cómo debemos pensar en Cristo. Si nuestra casa está centrada en Cristo, nunca lo podemos dejar, hermanos. Nunca podemos dejar de pensar en Él y centrar todo lo que hacemos en Él en nuestra vida. Y hay una cita, bueno, si Él es precioso para Dios, el Padre, miren eso otra vez, el 4, acercándose a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahí vemos que Él es precioso para el Padre y debe ser precioso para nosotros también. Y me gusta mucho una cita del pastor Robert Murray McShane. Él era un pastor muy joven, murió a una edad como que de 29 años en Escocia en el siglo XIX. Y él tiene una cita que me gusta mucho. Él dice lo siguiente: aprende mucho del Señor Jesús. Por cada mirada a ti mismo, mira 10 veces a Cristo. Y yo pienso que a veces tendemos a ser introspectivos, ¿cierto? Pensamos en nosotros, pensamos en nuestras emociones, pensamos en lo que nos ha pasado, pensamos en la circunstancia, la prueba, pensamos en todo eso y fácilmente empezamos a pensar y mirarnos a nosotros mucho. Pero me gusta mucho lo que él dice, por cada mirada a ti mismo, mira 10 veces a Cristo. Porque si nos centramos en nosotros, vamos a estar desanimados, ¿cierto? Si nos centramos en nuestra circunstancia, a veces también. Pero si miramos a Cristo, ahí vamos a ser fortalecidos por su presencia y al verlo a Él. Ya mencioné en el 5 la última parte habla de que esto es por medio de Jesucristo. Todo lo que hacemos como iglesia debe ser centrado en Cristo. Por medio de Él es que hacemos las cosas. Lo vimos en Juan 15, que separados de Él nada podemos hacer. Y en nuestra vida también, en todo ministerio, debemos centrarnos en Cristo. Debemos recordar que Cristo es el centro de lo que hacemos, que si Él es exaltado, entonces es lo más importante, no pues, la fama de la iglesia o de cada quien, sino la gloria de nuestro Señor y Salvador. Entonces, cuando pensamos en la iglesia, viene a nuestra mente, Cristo viene a nuestra mente como el centro de todo, o en lo que hacemos. Él realmente es el centro de todo, porque es fácil como perder ese enfoque como iglesia. Y si lo perdemos, obviamente eso va a ser triste porque nos va a desviar de sus planos para su iglesia. Miremos el versículo 5, hermanos, para ver la segunda característica. Ahí en el 5 dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificadas, o como ya dije, se está edificando como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y aquí vemos la segunda característica. La primera era que es cristocéntrica su casa. La segunda es que es una casa espiritual. Y eso sale directamente del verso 5, pero también lo vemos cuando habla de esos sacrificios espirituales, que debe ser una casa espiritual. Y él usa aquí este término bien interesante cuando habla de piedras vivas, que él habla de Cristo como una piedra viva. Y podemos pensar en un edificio, en una piedra hermosa, preciosa,
Y después Pedro pone otra palabra que no combina en nuestra mente tal vez viva, porque una piedra es algo sólida, sólido, algo estático, algo inerte, pero Pedro no quiere que pensemos así, sino él dice una piedra viva, porque Cristo vive. Y habla de nosotros como piedras vivas también. Y eso es algo bonito pensar, que cada uno de ustedes, si conoce al Señor Jesús, si yo lo conozco, somos piedras, pero no solamente piedras, sino piedras vivas, que habla de esa vida espiritual que su Hijo nos ha dado por su Espíritu. Porque esa palabra espiritual obviamente contiene la palabra, la raíz es espíritu. Y cuando se trata de eso, casi siempre en la Biblia, no siempre, pero casi siempre, algo espiritual tiene que ver con su espíritu. Así que si es una casa espiritual, significa que su espíritu está moviéndose en esa casa. Su espíritu está obrando, está transformando vidas en esa casa. La tercera persona de la Trinidad está obrando en nosotros y es algo invisible porque pues hoy solamente veo sus nombres y el domingo solamente veo sus caras. Pero Dios está obrando en el corazón de cada uno de nosotros, está obrando espiritualmente, valga la redundancia. Y ya lo hemos visto en el capítulo 1, el verso 2. Miren eso nuevamente. Como mencioné en otra predica, esta carta está tan llena de teología y hay que como repasar para tratar de captar un porcentaje de esto. En el 2 dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Ahí está, hermanos. Y dice ahí después para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí vemos que esa santificación es la obra del Espíritu Santo propiamente. Obviamente la Trinidad obra en toda nuestra vida, el Padre, Hijo y Espíritu, pero la función especial del Espíritu es darnos crecimiento espiritual, hacernos crecer interiormente en nuestro corazón, quitar cualquier ídolo, reemplazarlo por una adoración genuina, poder alabar a Dios en espíritu y en verdad, poder crecer, poder apreciar a Cristo. Cuando leemos sobre Él, no solamente decir, oh, qué interesante, sino que realmente entendamos quién es Él y qué ha hecho por nosotros, que es algo espiritual. Y yo lo reconozco mucho en la predicación porque uno puede a veces alzar la voz y gritar y echar un chiste o algo y la gente está entre comillas conectada. Pero la pregunta es, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo? Porque no es solamente una emoción humana de decir, oh, qué bueno, que Jesús es hermoso, precioso, sino que es algo que el Espíritu hace en nosotros de manera profunda para darnos ese sentido de las cosas espirituales. Debe ser una casa espiritual. Y en el inicio de Impacto Bíblico, ustedes saben que, y especialmente los que estuvieron con nosotros, éramos pocos. Y con el pastor James y el pastor Alfredo a veces bromeaba yo de que de pronto si no funcionaba esto de una iglesia, podríamos empezar una parrilla. Y yo le decía parrilla de Dios. Y hasta tenía como pues un cantico ahí o eslogan ahí, parrilla de Dios, algo así, ¿verdad? Entonces, en eso pensábamos en eso, hasta en algunos lugares teníamos espacio para una parrilla atrás en el patio, etcétera. Y era como algo que decía, pero qué triste sería, ¿cierto? Perder el enfoque de una iglesia y pensar, ahora no somos iglesia, sino vamos a tener almuerzos el domingo, vamos a hacer una parrilla famosa aquí en Santa Marta o algo así, y perder ese enfoque. Lo triste es que hay iglesias a las cuales eso ha pasado. Quizás no son parrillas, pero el enfoque se ha perdido, hermanos.
Y yo pues oro por esa iglesia, que nunca se pierda el enfoque espiritual, porque pienso que podría pasar así si llegamos a ser como Israel en algún momento. Que el profeta Isaías dice lo siguiente en Isaías 29:13: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es decir, hacían las obras, pero su corazón estaba lejos. Decían las cosas, pero su corazón estaba lejos. No era algo espiritual, sino que era algo simplemente un rito, algo ritual, ¿cierto? Y yo pensé en algunas formas para aplicar esto. Si entendemos que la iglesia es una casa espiritual, eso debe moldear y orientar nuestra forma de trabajar, ¿cierto? Nuestra forma de actuar, porque no vamos a valorar el ministerio según criterios humanos. Por ejemplo, ¿cuántas personas hay? ¿Cuánto dinero recibió el domingo pasado la iglesia? ¿Cuántas actividades llevamos a cabo? ¿Cuántas visitas o vistas tenemos en YouTube de cada video? ¿Qué tan buena es la música? ¿O qué tan bueno es el tinto? Ciertas cosas así que uno podría valorar una iglesia de según criterios humanos. Pero vemos aquí que su casa es espiritual. Y finalmente, ¿quién va a juzgar o examinar la obra de la iglesia? Pues lo vemos en Apocalipsis. Vemos ahí que Cristo Jesús está mirando la obra de cada iglesia y él sabe qué está haciendo la iglesia. Y lo que él más mira no son esas cosas externas. Lo que él más mira es la condición espiritual de la iglesia. Y con sus ojos de fuego, él penetra al corazón de la iglesia, al corazón de cada creyente, para mirar qué estamos haciendo, si realmente es algo espiritual o no lo es. Entonces no podemos cuantificar el valor de las cosas espirituales. Por ejemplo, ¿cómo cuantificamos el valor de la oración o el valor de una palabra de aliento que le damos a un hermano o el valor de compartir el evangelio con alguien o el valor de ser fieles cuando nadie está mirando? Pues son cosas que no, el único que sabe es Dios, el único que puede eh, examinar y valorar eso es Dios. Pero creo que eso nos debe orientar hacia lo espiritual y en todo lo que hacemos recordar que es un servicio espiritual, porque somos una casa espiritual. Y cuando hay que hacer algo, debemos recordar que el enfoque espiritual es el más importante. Y eso es algo que hemos aprendido, ¿cierto? Como iglesia, que la oración es fundamental. Cuando vamos a hacer algo, que oremos por eso. ¿Por qué? Porque Dios valora eso y es importante. Y como es una tarea espiritual, necesitamos la obra de su espíritu. Porque si solamente hacemos algo en nuestras fuerzas y con nuestra inteligencia y con nuestras capacidades, pero no pensamos en lo espiritual, eso sería muy triste, ¿cierto? Y estaríamos desviando el propósito, los planos de Dios para su casa, porque Él dice, su casa es una casa espiritual. Entonces, debemos recordar eso. También cuando ocurren cosas que no entendemos, y esto pues puede ocurrir en cualquier momento, debemos recordar que Dios está orando espiritualmente. Anoche yo iba en mi moto, ahí, bueno, era el Día del Niño, ¿cierto? Había mucha gente en la calle y muchos carros y había recibido mi moto ayer desde mucho tiempo sin tenerla. Y yo iba ahí por el lado de Home Center y había mucho tráfico. Entonces estaba yo en el carril derecho y quise cambiar al carril izquierdo y me metí por ahí y paré y el carro de atrás me pegó y lamentable la moto pegó al carro de adelante y le rayó.
ahí. Y la otra mala noticia es que es un carro que la señora me dijo que tiene un mes de estar andando, que carro nuevo, entonces, pero en todo eso yo me preguntaba, obviamente pensando en Primera de Pedro, yo me preguntaba, Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto? O sea, qué lío que yo estaba embolatado con cosas de la iglesia, pensando en cómo solucionar esto de la luz y todo, y después eso me pasa. Y uno dice, ¿por qué, Señor? ¿Qué quieres enseñarme con esto? Y todo. Pero logré recordar esa carta, hermanos, y pensar, no, Dios tiene que estar haciendo algo en mi vida o quizás en la vida de esas dos personas con las cuales pude hablar y acabo de conocer, ¿cierto? Entonces pude hablar con ellos un rato en un parqueadero por ahí cerca y hablar, bueno, del daño y qué vamos a hacer y todo eso, pero también oro por ellos para que Dios lo use en su vida, no sé, porque quizás Dios podría a través de un choque hacer, por lo menos darme una oportunidad de hablar de Cristo. Y entonces así podemos pensar con cualquier cosa que nos pasa, pensar, Señor, tú estás construyendo una casa espiritual. Tú quieres moldearnos espiritualmente. ¿Qué quieres que aprendamos con esto que está ocurriendo? Quizás una dificultad en la iglesia o en el hogar o en el trabajo o en otro lugar también. ¿Qué quieres enseñarnos? Porque Él está construyendo una casa espiritual. Y muchas veces, humanamente hablando, parece que damos como tres pasos adelante y dos o tres hacia atrás al mismo tiempo, pero Dios entiende qué está haciendo con su casa. Entonces, la primera característica, ¿cuál fue? Es una casa cristocéntrica, es una casa espiritual y miremos la tercera y última característica aquí también en el 5. Ahí dice en el 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí la tercera característica es que es una casa de sacerdotes. Ahí lo dice el sacerdocio santo, perdón, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Allí lo vemos, esta característica de ser una casa de sacerdotes. Obviamente en el Antiguo Testamento, los sacerdotes servían en el tabernáculo o después en el templo y ofrecían ofrendas, ofrecían sacrificios, velaban por el buen orden del templo o del tabernáculo. Y obviamente nuestro trabajo no es el mismo, ¿cierto? Pero Pedro, digo, usa la misma idea aquí de un sacerdocio santo, porque los sacerdotes ofrecían sacrificios. Ahora sabemos, Hebreos 10:12 lo dice, que no hay necesidad de este tipo de sacrificio de animales. Escuchen lo que dice Hebreos 10:12. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y cuando miramos los muebles del templo, no había un mueble para sentarse, porque el trabajo de un sacerdote no terminaba mientras estaba en la casa de Dios. No terminaba. Pero aquí vemos que el Hijo de Dios, después de ofrecer una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Por eso podemos descansar en su obra. Nadie podría ofrecer un sacrificio suyo para ser acepto por Dios, para ser aceptado ante Dios, porque somos pecadores. Ningún sacrificio humano serviría. Uno podría hasta dar su vida aparentemente en la causa de Dios y no sería un sacrificio suficiente para ser perdonado. Solo Cristo con su sacrificio perfecto nos puede purificar, nos puede salvar,
nos puede limpiar de todo pecado y gracias a Dios se ha sentado a la diestra de Dios, lo cual significa que su obra fue suficiente, su obra fue perfecta, su obra fue hecha con base en la justicia de Dios y él satisfizo las demandas justas de Dios por el pecado. Él siendo cordero inocente, sin mácula, sin contaminación, se ofreció por nosotros para salvarnos. Entonces, con eso en mente, vemos que el sacrificio nuestro no puede ser para nuestra salvación. Pero miren lo que dice. En el 5 dice, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿en cuáles sacrificios podemos pensar? Pues Hebreos 13, 15 y 16. Si quieren mirarlo, está cerca, unas hojitas atrás. Hebreos 13, 15 y 16. Nos dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ahí vemos, hermanos, algunos ejemplos de sacrificios aceptables a Dios. Ahí habla del sacrificio de alabanza, de alabar su nombre a pesar de, en medio de una dificultad, alabarlo, agradecerle porque tenemos la vida eterna en Él. Y Él ha sido muy bondadoso con nosotros. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Debemos alabarlo y ofrecerle continuamente ese sacrificio de alabanza. Y creo que cobra más valor cuando no estamos tan bien. Cuando estamos en medio de una prueba, eso muestra, como vimos en el capítulo 1 de Primera de Pedro, que Dios está probando nuestra fe, pero el resultado va a ser algo muy bueno. Y vemos ahí en el 16 también, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ahí eso compagina bastante con lo que predicó el pastor Alfredo hace 8 días, de amar a nuestros hermanos, de hacer buenas obras como sacrificios agradables a Dios. Y claro que Romanos 12 lo dice también, ¿cierto? Que debemos presentarnos como sacrificios vivos a Dios. Toda nuestra vida, nuestro sacrificio de alabanza, nuestras obras para el bienestar de otros, pueden ser sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, una casa de sacerdotes tiene ese enfoque nuevamente en Cristo y ese enfoque en las cosas espirituales para ofrecerle de manera consciente nuestra vida, nuestro sacrificio de alabanza, nuestras obras de manera consciente. Y creo que hoy es un buen ejemplo de eso, hermanos. No tenemos todas las comunidades de estar juntos en un templo, de poder escuchar todo el grupo musical, de poder saludarnos con un abrazo y palabras así. Estamos en la virtualidad, pero es una forma de ver realmente en qué estamos enfocados. Porque, bueno, ustedes saben que yo dicto clases cada semana con los seminaristas y más o menos estoy dictando 12 horas por semana ahora con 3 grupos. Y con ellos yo sé que no siempre están totalmente conectados, lo sé, porque yo sé cómo es estar conectado a una reunión virtual y a veces estamos, pero no estamos. Estamos, pero estamos pensando en el perro del vecino, o estamos pensando en los pajaritos de la casa, o estamos pensando en tener hambre, o estamos pensando en hacer aseo, o muchas cosas. Yo lo entiendo, porque me pasa igual, excepto que cuando soy el profesor me pasa menos. Pero en eso, espiritualmente hablando, pienso que es una buena ilustración porque a veces estamos conectados
con la obra de Dios y su iglesia, pero no tan conectados. Estamos ahí, pero no estamos ahí. Estamos ahí, pero no estamos ofreciendo sacrificios agradables a Dios, aceptables a Dios. ¿Por qué? Porque no estamos tan conectados. Y es algo que creo que tenemos que pensar muy bien, porque cuando estamos conectados como sacerdotes, vamos a ser conscientes de eso. Vamos a decir, Señor, yo quiero hoy ofrecerte mi vida. Y yo no sé qué me espera en el día de hoy. No sé, pero yo quiero ofrecerte mi vida, mi sacrificio de alabanza. Quiero ofrecerte buenas obras, no para ganar la salvación, sino porque Cristo ya me salvó y ya me dio un propósito como sacerdote. Entonces, todo lo que yo haga y lo que tú hagas puede servir como un sacrificio aceptable a Dios por medio del Señor Jesús. Entonces, esa tercera característica, una casa de sacerdotes, creo que también nos orienta para hacer preguntas. ¿Será que estamos sirviendo como sacerdotes realmente? ¿Estamos conectados con Dios y su obra? ¿Cómo estamos sirviendo, hermanos? Cuando hacemos algo, ¿lo hacemos como sacerdotes o lo hacemos simplemente por cuenta propia, como algo nuestro que, no, que me nació esto? ¿O lo hacemos como sacerdotes que Dios ha escogido para ofrecer sacrificios a Él, para que otros vean su gloria y vean su amor y vean quién es Él? Y realmente nosotros ya, o sea, cuando pensamos en el sacerdote del Antiguo Testamento, el sacerdote no recibía la gloria, ¿cierto? El sacerdote simplemente entraba, servía, pero ¿quién recibía la gloria? Dios, Dios. No vemos en el Antiguo Testamento ningún, bueno, en algunos casos, algunos sacerdotes que trataron de figurar y les fue bastante mal, pero un sacerdote fiel no, casi no recordamos sus nombres. Un par de ejemplos sí, pero por lo general no, porque ellos simplemente servían a Dios y no querían la gloria para ellos mismos. Entonces, pensemos un momento al cerrar esta mañana, cerrar esta palabra de Dios. Si entendemos los planos de Dios para su casa, estos planos nos guiarán para glorificarlo más. Nos guiarán porque su casa es cristocéntrica y nosotros también debemos gloriarnos en Cristo, debemos hablar de Él, debemos apreciarlo, amarlo, y Él debe ser el centro de nuestra iglesia. También es una casa espiritual y como una casa espiritual, pues lo que hacemos es algo espiritual, ¿cierto? Debemos pensar si estamos conectados espiritualmente con Dios, si estamos pensando en eso o no. Y también una casa de sacerdotes que va de la mano con con las dos primeras ideas, ¿cierto? Todo va de la mano para que seamos piedras vivas, para que Dios siga obrando en nosotros y a través de nosotros para construir su casa, porque de eso se trata, que Él construya su casa aquí en Santa Marta y también en el resto del mundo. Ahora, si tú no te has acercado a Cristo, también hay una invitación, porque ese versículo 4, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, es una realidad en la vida de un creyente. Pero si tú nunca has creído en Jesús como tu único Señor y Salvador, hay una invitación. Porque cuando dice acercándose, habla de eso, de acercarse por fe en Cristo Jesús y de esa forma ser recibidos por Dios y tener el perdón de tus pecados. Y siempre a esa invitación a todos que no conozcan al Señor, que crean en Él para ser salvos, para ser limpiados, para ser recibidos como sus hijos y tener esta herencia de la cual hemos visto en el capítulo 1 y ahora en el capítulo 2 y ser partes de esta casa espiritual. Oremos.